Ulises y la ciencia. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el conocimiento científico. Escrito por Ángel Rodríguez Lozano. Ulises y la ciencia se emite a través de cienciaes.com y Radio Cienciaes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web cienciaes.com. Hoy les ofrecemos Huele a quemado, sentidos en alerta. Una sociedad tan numerosa y compleja como la que forman las células de nuestro cuerpo no sería viable sin un buen sistema de información y control, sin una organización capaz de detectar lo que sucede en el mundo que lo rodea y, en caso necesario, obrar en consecuencia. Ese es el papel del sistema nervioso. Todo en él es sorprendente, desde la unidad más elemental, pero nada simple, como la neurona, hasta el maravilloso entramado de conexiones que existen en el cerebro humano. No somos conscientes de ello hasta que un día, un hecho inesperado nos obliga a pensar. Eso le sucedió a Ulises y, como no puede evitarlo, nos lo cuenta con todo lujo de detalles. Era una mañana de verano. Me encontraba sentado en el comedor escribiendo unas cosas. Desde la cocina llegaba el agradable olor de la comida puesta al fuego. Mi abuela, a mi lado, canturreaba la canción que sonaba por la radio mientras zurcía unos calcetines viejos. Soy minero, minero, y temblé mi corazón. Yo estaba haciendo un esfuerzo notable para concentrarme en mi trabajo cuando de pronto comencé a notar un olor extraño en el ambiente. No sé, huele a quemado. Algo se estaba quemando en la cocina. ¡Abuela! 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 ¡Ay! ¡Me cachis! ¡Me he pinchado con la aguja! Ulises, no me des esos sustos. Pero, abuela, es que se está quemando la comida. Uy. ¿No hueles a quemado? ¡Madre del amor hermoso! ¡Se me están quemando los garbanzos! ¡Y qué cabeza la mía! Se me había olvidado completamente. Mi abuela salió corriendo invocando a sus dioses más queridos y yo me quedé maravillado de que unas simples moléculas que vagaban por el aire hubieran sido capaces de provocar tal alboroto. Decidí repasar lo ocurrido poco a poco, a cámara lenta. Desde el caldo hirviendo del puchero de los garbanzos, algunas moléculas escapaban mezclándose con el aire. Esas moléculas recorrieron el espacio que las separaba de mi nariz y fueron absorbidas al respirar. Unas cuantas, muy pocas, quedaron pegadas al moco que recubre la cavidad nasal. Allí, en una superficie del tamaño de un sello de correos, se agrupan unos 50 millones de células muy especiales. Realmente son células muy largas que solo asoman un extremo a la superficie. De ese extremo salen unos cilios plagados de trampas químicas. Se llaman quimiorreceptores. Esas trampas están formadas por moléculas que se combinan químicamente con las que llegan de fuera. Hay muchas clases, y de hecho, una molécula solo puede caer en aquellas trampas que se ajustan a su medida. Así pues, ocurrió lo siguiente. Algunas de las moléculas procedentes de los garbanzos fueron atrapadas. Cada molécula reaccionó químicamente con su trampa
y ambas se unieron. Esa reacción disparó una señal, un pulso eléctrico que emprendió una loca carrera hacia el cerebro. Algo así como si alguien hubiera pulsado el timbre de alarma. Esa es la base del sistema nervioso. La electricidad. Lo descubrió Luigi Galvani hace más de 200 años. A este fisiólogo italiano se le ocurrió un experimento curioso. Conectó unos cables eléctricos al extremo del nervio de la pata de una rana. Al pasar la corriente, observó que el músculo de la rana se contraía. La electricidad era conducida por el nervio y al llegar al músculo era interpretada como la orden de realizar la contracción. Por aquellos tiempos, los nervios aún no habían desvelado su constitución más íntima. Fue un siglo después cuando el español Santiago Ramón y Cajal logró obtener la primera imagen de una célula nerviosa, la neurona. Y las neuronas han resultado ser un mundo muy complejo. Todas son células con su núcleo cargado de cromosomas y el resto de las cosas necesarias para el metabolismo. Pero su cuerpo se extiende en miles de tentáculos, ramificaciones que crean infinitos caminos para el paso y almacenamiento de la información. Existen neuronas de muchas formas y de muchos tamaños. Una neurona típica tendrá numerosas ramificaciones cortas como hilos diminutos, llamados dendritas, por los que entra la señal, y una rama larga o axón que termina en más ramificaciones por las que la señal encuentra la salida. Esas ramas pueden alcanzar longitudes asombrosas. Una misma célula puede ir desde el dedo gordo del pie, atravesar toda la pierna y la médula espinal hasta acabar en el cerebro. En una jirafa, por ejemplo, una célula de este tipo puede medir hasta 5 metros y en el ser humano cerca de 2 metros. El cometido de las neuronas es muy diverso. Un tipo se encarga de recoger las sensaciones que nos llegan desde el exterior y transportarlas hasta el lugar adecuado. Son las sensitivas, o sea, las que nos proporcionan los sentidos. Neuronas de este tipo fueron las que reaccionaron en mi nariz ante el olor de los garbanzos. Recogieron la señal sonora procedente de la radio en mis oídos. Detectaron los colores de la luz que llegaba a nuestros ojos e informaron del pinchazo de la aguja en el dedo de mi abuela. Sin ellas, nos sería imposible oler, oír, ver, palpar o degustar. La vida sería un absoluto aburrimiento. Las neuronas son parte de un circuito que une una excitación con una respuesta. Las respuestas más rápidas son las que provocan los movimientos reflejos. Cuando mi abuela se pinchó con la aguja, cada neurona que detectó el pinchazo envió una señal eléctrica hasta la médula espinal. Allí se la entregó a otra y ésta activó justo la que conectaba con el músculo del brazo. Ante la señal que llegaba, el músculo se contrajo como el de la rana del experimento de Galvani, y mi abuela retiró el dedo. La rapidez con la que ocurre algo así es increíble. La señal puede llegar a alcanzar hasta 700 kilómetros por hora en algunas neuronas de los vertebrados. Por supuesto que hubo millones de circuitos en funcionamiento en el cuerpo de mi abuela. Además de la información que fue al músculo, otras señales fueron al cerebro. Allí,
La información fue detectada, analizada, comparada con experiencias anteriores y almacenada. Del cerebro partieron señales a las cuerdas vocales, a los labios, a los ojos. ¡Ay! ¡Me cachis! ¡Ya me he pinchado con la aguja! Y al mismo tiempo que se desarrollaba la escena, en el cuerpo de mi abuela, otro grupo de neuronas ejercía su función callada. Son las que forman el sistema nervioso autónomo o involuntario. Su función es regular actividades esenciales como la respiración, el ritmo cardíaco o la digestión. Sin él, moriríamos en segundos. Las neuronas que controlan estas funciones tienen dividido el trabajo. Mientras unas potencian una función, otras la relajan. Al recibir mi voz de alarma, entraron en funcionamiento para preparar el cuerpo de mi abuela para la acción. Una señal ordenó acelerar los latidos de su corazón y otra incrementó el ritmo respiratorio para enviar más sangre y oxígeno a las células. El movimiento rítmico del intestino se detuvo. Otra orden obligó a la glándula suprarrenal a segregar adrenalina y otra dilató sus pupilas. Los esfínteres se relajaron y se ordenó al hígado producir glucosa como fuente de energía suplementaria para los músculos. Como consecuencia de esa constelación de respuestas, mi abuela estuvo preparada para luchar o huir. Decidió luchar. ¡Madre del amor hermoso! ¡Se me están quemando los garbanzos! Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, cienciaes.com. Allí podrán encontrar ustedes información adicional, programas anteriores, el enlace a Radio Ciencia Es y un cómic para sonreír aprendiendo ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.